Bueno, bienvenidos. Estoy muy contento de estar aquí en Bolivia. Si necesitan ajustar el sonido, después lo ajustan. Si hay mucho retumbe, creo que se puede bajar un poquito, sí, porque estoy escuchando el retumbe. Entonces, esta es la segunda vez que he estado en Bolivia, porque mis papás me trajeron por Bolivia cuando tenía 2 años de edad. Entonces estoy disfrutando de tratar de ser como mis papás y ir a lugares muy diferentes. Entonces estoy muy contento de estar. La clase se llama Teología Propia. Y si vieron el anuncio, dice el título Dios y la Biblia, que es básicamente lo que significa teología propia. Es la teología de Dios mismo. Después hay otros temas de teología sistemática que ojalá que lo pueden ver en algún momento. La idea para mí, detrás de todo, tiene que ver con Dios ofreciéndonos vida, y la única forma que podemos realmente tener vida es a través de Dios. Y por eso Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, Dios quiere proveernos con sí mismo, y su ser es la forma que Él nos da la vida y nos da la abundancia. Es un Dios bueno y quiere darnos buenas cosas. Y por eso queremos estudiar esta información, porque permite que conozcamos a Dios mejor, ¿sí? Y a la medida que conocemos a Dios mejor, entonces nosotros deberíamos llegar a reflejarlo mejor, vivir más en unión con Él y así vivir esa vida abundante que Jesús anunció en Juan. Yo nací en Bogotá, Colombia. Mis papás son de los Estados Unidos. Los papás de mi mamá son de Noruega. Pero bueno, los dos son estadounidenses. Ellos fueron misioneros. En ese momento estuvieron con un grupo de traductores de la Biblia para grupos indígenas. Entonces, parte de mi infancia, 6 meses, pasé con un tribu de indios en el sureste de las Amazonas. Estaba así de grande y corriendo por ahí en la selva con chicos indígenas. Pero eso fueron mis papás. Luego me llevaron a diferentes lados, a los Estados Unidos, a Costa Rica, a los Estados Unidos, a México. Llegué a México cuando tenía 9 años de edad. Y estoy muy contento por lo que viví en México. Hablamos principalmente inglés en la casa, inglés en el colegio, inglés con los amigos. Y entonces hablo muy bien el inglés y pude conseguir muchas palabras en español. Creo que salí de México hablando bien el español. Podría haberlo aprendido mejor, pero no lo aproveché como debería. Pero fui a los Estados Unidos, estudié matemática en una universidad cristiana. Luego bajé a Texas, hice una maestría de administración de empresas. Conseguí un trabajo con una consultora de lo que se llama informática, pero son sistemas de computación. Me enviaron para Argentina y estuve muy contento porque no quería estar en los Estados Unidos. Todavía no quiero estar en los Estados Unidos. Me gusta Latinoamérica. Entonces, tuve esa oportunidad y dije, bueno, envíame nomás. Y fui y me quedé allí 10 años hasta lo que se llama el Corralito de Argentina en el 2001, donde el gobierno
miró su Banco Nacional y dijo, pensábamos que teníamos más dólares aquí para mantener la paridad del dólar con el peso argentino. Bueno, había un tercio de los dólares que deberían haber estado. Alguien robó un montón de plata y está viviendo la muy buena vida en algún parte del mundo, supongo. Bueno, volví a los Estados Unidos, estudié en un seminario que se llama Seminario Reformado Teológico y que tienen diferentes sedes en diferentes partes, pero yo estudié en la de Atlanta, me gustó mucho y después pensé qué voy a hacer y quería volver a Latinoamérica. Tuve la oportunidad de ir a Medellín, Colombia, y me ofrecieron poder ser profesor en un seminario que tienen allí en ese valle de Medellín que corre de norte al sur. Este seminario está del lado occidental. El seminario reformado en Medellín está del lado oriental, o sea, del este. Y bueno, he estado enseñando. He enseñado un montón de cursos. El último que recién terminé de calificar el sábado es evangelismo y discipulado. Y bueno, podemos hablar de un montón de temas, pero me gusta mucho. En Medellín tienen un problema porque Colombia ha sufrido por mucha violencia, por las drogas, por los grupos armados y entonces hay muchos desplazados. También tienes el país de Venezuela. Estuve en Venezuela por 6 meses en el 98. Muy bello, precioso. Pero Venezuela está viviendo lo que está viviendo y toda la gente tenía que huirse. Mucha gente se huyó y muchos quedaron en Colombia. Supongo que algunos llegaron por aquí, por Bolivia, pero han llegado a Chile. Y genera una situación de mucha inestabilidad. También hay el problema de las drogas en Colombia. Entonces hay calles donde venden drogas. Uno entra, es un lugar muy oscuro. Pobre gente está atrapada. Pero hay ministerios, fundaciones que atienden a estas personas. Y ha sido muy lindo para mí entrar y hablar con esta gente y tratar de indicarles dónde pueden obtener ayuda, pero también dónde pueden obtener la ayuda de Dios y cómo hacer eso. Entonces me gusta mucho evangelismo, me gusta mucho el tema de discipulado. Entonces, eso es un poco de mí. Puse aquí en la presentación mi contacto por WhatsApp y el correo de el otro seminario, por si necesitan contactarme en el futuro. No me llaman, por favor, por teléfono, que no es WhatsApp, porque van a hacer una llamada de larga distancia y eso va a ser muy caro. Tengo 2 hijos. Un hijo es de 26 años y el otro de 24. Los dos nacieron en Buenos Aires, Argentina, pero están viviendo en los Estados Unidos. Y bueno, uno está muy feliz allá y el otro quisiera hacer cosas como yo hago y ir a Europa. Yo no voy a Europa, pero voy a Latinoamérica. Él le gustaría acompañarme en estos viajes. Entonces, vamos a dar una introducción ahora al curso. Pensé empezar simplemente hablando de filosofía. Luego vamos a ver un poquito sobre la relación entre la teología filosófica y la teología sistemática. Pero filosofía es, de acuerdo con uno de mis profesores, la definición es pensamientos importantes sobre temas importantes. Pero en filosofía tratan de dividir todo lo que es la filosofía en diferentes áreas.
Una es epistemología, que es básicamente cómo sabemos lo que conocemos. No sé si han pensado de eso antes, pero ¿cómo sé que esto es real, lo que estoy tocando? ¿Cómo sé que el piso es real? ¿Cómo sé que yo tengo un cuerpo real? ¿Por qué no es todo imaginario? ¿Viste como no sé si vieron la película Matrix alguna vez, pero es todo imaginario? Pero ¿cómo sabemos que realmente conocemos lo que conocemos? Ese es un tema que también es un tema de teología sistemática y vamos a estar viéndolo. También hay la pregunta, bueno, ¿qué es lo material? ¿Existe algo más de lo material? Y entonces esos son epistemología, la física, la metafísica y la axiología. Axiología es el estudio o teoría de los valores. En griego, axios es uno de los dos palabras que significa como peso, valor. Y se compone de dos partes. La axiología se compone de la ética, que está bien y mal, y la estética, que es bello. Y no todos están mutuamente exclusivos, es decir, no podemos dividirlos completamente, se solapan, se intersectan. Mi profesor de teología sistemática, que ahora creo está enseñando en el Seminario Reformado Teológico de Jackson, Mississippi, él siempre empezaba mostrando esta información. Decía que queremos ser ortodoxos, pero también queremos tener ortopraxia y queremos ser doxológicos, pero tenemos que tener las tres cosas, es decir, la ortodoxia es creer correctamente, la ortopraxia es actuar correctamente y la doxología es hacer todo para adorar a Dios. Entonces necesitamos cada una. Si solamente creemos intelectualmente bien, eso no es suficiente y hay muchas razones por eso. Como dice Santiago dice, ¿de qué sirve fe intelectual sin obras? Y dice, bueno, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, no queremos ser solamente personas que conocemos cosas. Queremos ser personas que conocemos cosas y que actuamos coherente con nuestros conocimientos. Y queremos hacer todo eso integralmente para adorar a Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces necesitamos esas tres cosas para que realmente vivamos como Dios quiere. Tenemos que pensar como Dios piensa. Tenemos que actuar como Dios actúa. Completamente coherente con quién es Él y hacerlo todo. Nuestros motivos deberían ser para darle la gloria. Eso es lo que queremos hacer con la teología sistemática. La teología sistemática principalmente nos va a ayudar a conocer mejor a Dios y lo que quiere para nosotros, pero debería generar una actuación correspondiente, coherente. Ahora, hay diferentes tipos de teologías. Teología en sí mismo significa simplemente el estudio de Dios. Es teos, Dios, y logía es un estudio de Dios. Pero hay, por ejemplo, teología bíblica. ¿Han tomado una clase de teología bíblica ya? Sí. A ver. Bueno, entonces para mí, no sé cómo se lo presentaron a ustedes, pero para mí, teología bíblica nos ayuda a entender cómo la Biblia es una sola cosa. Continuidad
más que discontinuidad. Y nos ayuda a entender cómo relacionar las partes al mensaje integral y central de la Biblia, que para mí es Jesús. Entonces, si quieres ser cristocéntrico, es muy importante la teología bíblica. Si quieres hacer una predicación cristocéntrica, es importante saber cómo relacionar la parte, el texto que estás exponiendo, de una forma natural, no como una curita pegada, a quién es Jesús. Y también la teología bíblica a nivel global es una macronarrativa, una historia que está contado de parte de Dios, que es progresiva, o sea, avanza, que cada parte está relacionada con cada otra parte, es orgánica, es decir, está todo en cada parte. Es decir, hay una semilla al principio de la Biblia y crece a una planta al final, pero en su etapa inicial y en su etapa final y en todas sus etapas intermediarios tiene la planta completa. ¿Sí? Entonces, no es que Jesús aparece en Mateo 1, de repente, ¡puc!, sin estar presente en la Biblia desde el inicio. Su obra, lo que él hace, tiene un impacto antes de su vida y después de su vida, y salva a todos. Y tenemos que entender ese concepto. Y uno puede usar la teología bíblica también para entender cómo diferentes temas son entrelazados a través de la Biblia, y puede estudiar también el lenguaje particular de Dios. ¿Cómo es que Dios presenta conceptos? En la teología sistemática vamos a definir temas y vamos a estudiar información coherente que vamos a buscar en toda la Biblia respecto a ese tema. Entonces, es diferente a la teología bíblica. Si la teología bíblica va viendo cómo progresa y cómo Dios progresivamente revela conceptos y cómo Dios habla de sí mismo, la teología sistemática es diferente porque va a tomar temas como antropología, que es el estudio del hombre, que es todo lo que dice la Biblia sobre el hombre. Cristología, todo lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Soteriología es el estudio de la salvación. Pneumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Escatología, que es el estudio de las últimas cosas. Eclesiología, el estudio de la iglesia. Y lo que vamos a ver ahora, que es teología propia. Es importante simplemente notar ahí que la cristología tiene que ver con todo, porque no podemos tener ninguna parte de quién es Dios o lo que nos enseña sin Cristo. Cristo es la forma que nosotros podemos tener a Dios y tener a todo lo que Dios quería para nosotros. Hay también teología histórica, que es como la historia y las luchas que diferentes cristianos han tenido a través de los siglos, cómo esa información ayuda a clarificar la teología. Por ejemplo, dentro de lo que vamos a estar viendo, que es el estudio de Dios, la teología propia, uno dice, bueno, ¿cómo es Dios? Bueno, decimos que es Trinidad. Pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y entonces es un tema que surgió como resultado de herejías en la historia de la iglesia inicial, y es importante estudiarlo. Pero eso fue un regalo, la precisión fue un regalo de esos hombres de Dios en los primeros 3 siglos, ¿sí? Y eso es parte de la teología histórica que ahora informa a la teología sistemática. Entonces, son todos teologías.
todos usan la misma materia prima, la Biblia, pero son diferentes en su forma de organizar la información y son todos regalos para nosotros. Quería presentarles este diagrama porque simplemente me parece demasiado importante. Entonces, ojalá si han estudiado teología bíblica tienen algo así ya elaborado en sus mentes. Pero quería simplemente revisar este diagrama con ustedes. Entonces, notan del lado izquierdo está una palabra que es protología. Y del lado derecha es una palabra que es escatología. Entonces recuerda, escatos es último, protos es en griego primeras cosas. Entonces, primero, protos. Entonces, por cómo lo muestra el diagrama, vamos hacia la escatología. Pero eso realmente no es cierto, porque la escatología aparece en la protología. Es decir, la escatología ya está apareciendo en la creación. Es más, ya apareció antes de la creación en lo que se llaman los consejos eternos de Dios en el pasado, antes de la creación, antes de la fundación del mundo. Dios, entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo, tuvieron un consejo, hicieron un pacto que se llama un pacto de la redención. Y en ese pacto el Padre dio un pueblo a su Hijo y el Hijo se comprometió a preservar y proteger a su pueblo y el Espíritu Santo se comprometió a llevar el trabajo a cabo. Entonces, ellos ya tenían en mente todo. Es decir, la escatología ya estaba presente en ese consejo de la redención, en ese pacto de la redención, ¿sí? Entonces, la escatología aparece antes del comienzo del mundo. La escatología también aparece en la creación, porque si ven cómo es la creación y después leen Apocalipsis, deberían decir, esto es muy interesante, porque hay muchas cosas que aparecen que son similares. Sí, hay un árbol de la vida, por ejemplo. Sí, pero en la creación, Dios crea todo. Y cuando Dios crea todo, Él está diciendo, yo soy el único que puede dar vida. Y nosotros necesitamos depender de Dios para esa vida, y es el único que puede darnos amor. Y Él quiere vivir con nosotros, quiere tener relación con nosotros, y quiere que seamos imagen de Él, que realmente solo va a ocurrir en la escatología completa, en la culminación de todas esas cosas cuando vuelve Jesús. Entonces nota que la creación apunta al fin de las cosas. En este diagrama notan también que hay una línea horizontal de la creación. Y después apunta a la época a venir, que es otra línea horizontal, pero es más alto. Eso es muy importante, porque la intención de Dios, aún en el Edén, nunca era que el Edén iba a ser el lugar perfecto o último, sino que Dios quería llevar a Adán y Eva y a todos sus descendientes a algo mejor. Y si Adán hubiera obedecido el pacto de obras, perdón, si yo voy demasiado rápido y si yo digo algo que ustedes no entienden, por favor, estoy más que contento que levantan la mano y me hacen preguntas, ¿sí? Pero Adán tuvo que obedecer, Eva tuvo que obedecer, no obedecieron. Entonces había una separación. Pero todavía hay un pueblo que Dios había dado a Jesús, que Jesús prometió proteger y cuidar.
y preservar. Entonces, ves toda la historia fea y horrible, porque cuando Adán y Eva desobedecieron, se rompió la relación con Dios, ese pacto. Entonces, solo pudieron vivir las consecuencias de su desobediencia del pacto, que es ser separados de Dios. Recuerdan, Dios es vida, Dios es amor. Entonces, si eres separado de Dios, ¿qué puedes tener? Solo muerte, que era la promesa de Dios, y miseria. Nosotros pensamos que podemos ser felices a veces sin Dios. Sí. Y vivimos entre personas que piensan que pueden ser felices sin Dios. Pero eso solo porque Dios, en su gracia común, está preservando el mundo. ¿Sí? ¿Me entienden? Él es bueno para todos. Pero el hombre, Adán y Eva, cuando se separaron, era un desastre total. Y uno ve cómo las cosas van empeorando cada vez más y la caída es una cosa horrible que pasa a la gente. Y bueno, luego Dios empieza a hacer todo lo que hizo con los santos. O sea, uno ve destellos de esperanza con Enoc, con Noé, con Abraham. Y finalmente, bueno, o sea, elaboró todo ese proyecto con Israel, no funcionó. Había otro exilio, otra separación, donde Dios los echó una vez más. Pero había esas promesas en las profetas. Y entonces, finalmente, la esperanza de todos los seres humanos, de todos los tiempos, apareció en Cristo Jesús. Y Él vino y vivió como el segundo Adán, cumplió la obediencia del pacto de las obras y murió tomando las consecuencias de nuestra desobediencia sobre sí mismo. Cuando digo nuestra, estoy diciendo tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos después de Jesús, todos los salvados. Él tomó esa desobediencia sobre sí mismo. Y fue ascendido y dejó la iglesia y está preparando, él está reinando y está preparando un lugar para nosotros, una nueva creación, como dije antes, mejor que el Edén. Entonces, no sé cuál es el lugar más bello que han visto o el lugar más bello donde han estado. Esto va a ser lejos, lejos mejor. Es lo que queremos. Entonces, queremos que Jesús vuelva, pero nos ha dejado aquí para que nosotros podamos ser puente para otra gente aquí en el mundo para que lleguen a conocer a Jesús. Entonces, notan que también hay una flecha entre la vuelta de Jesús y la cruz. Hay un versículo súper interesante en Juan 3 que dice, los que creen están bien, pero los que no creen ya están condenados. Es decir, toda la gente ya está condenada, menos por los que están en Cristo Jesús. Y esa gente, su penalidad, su juicio fue sobre Jesús en la cruz. Es decir, si somos cristianos, no tenemos que temer más a Dios. Dios no es un ogro en el cielo que está mirándonos con un relámpago para aplastarnos cuando hacemos alguna cosa mala. Está feliz con nosotros, porque en ese momento se cumplió otro pacto, el pacto de la gracia, donde hay una imputación doble, donde imputación es Dios considera. Entonces, Dios considera a Jesús como teniendo nuestros pecados y nos considera a nosotros como teniendo la justicia perfecta y sin mancha, intachable de Cristo Jesús. Sí. Entonces, ¿estás bien con Dios? Si tienes fe salvadora, si eres regenerado,
Dios está tan feliz contigo como está con Cristo Jesús. Entonces, vivimos entre dos eras, dos épocas, entre una época malvada actual y una época a venir. Y por eso nosotros en este mundo podremos sufrir, ¿sí? No queremos sufrir. Jesús sufrió. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió. Nosotros en este mundo a veces vamos a sufrir, pero estamos ya, o sea, han escuchado el ya, pero todavía no. Sí, estamos ya con todos los beneficios de Cristo Jesús. Ya son una realidad, no los percibimos, pero son nuestros si somos regenerados y unificados con Cristo Jesús. Entonces, por eso dice, tenemos que andar por fe y no por vista, porque ya estamos sentados con Cristo en el cielo. Y en este mundo debería ser como si ya fuéramos al cielo, donde Cristo está, y diríamos a Dios, mira, wow, esto es sumamente impresionante. Me enviaste vuelta a la tierra ahora que lo he visto, para que puedo contar a todos cómo es. Eso es, o sea, eso es Dios en sus promesas, te lo ha prometido, es una realidad ahora, lo han visto por medio de la Biblia y nuestro desafío aquí en la tierra es vivirlo. Somos enviados como Cristo Jesús a este mundo para hacer cambios. Y la promesa de Cristo Jesús es, ustedes van a hacer mayores cosas de lo que yo hice. Esta es la historia de Dios. Esta es la historia que define nuestras historias. Tenemos todo. Y Dios nos está ofreciendo una oportunidad de actuar como su Hijo Jesús aquí en la tierra. Bueno, espero que lo entendieron. Traté de resumirlo bien. Tienen el dibujito. Pueden ir contemplándolo. Esto es teología bíblica a nivel global. Sí, se llama metanarrativa, pero esta narrativa, la narrativa que Dios está escribiendo en la historia del mundo, debe definir nuestra actuación en la tierra. No hay otra cosa que puedes hacer con tu vida mejor que esto. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos en la teología propia, vamos a tratar de conocer mejor a Dios. Entonces, la promesa de Cristo Jesús y la realidad que la vida eterna es conocer a tu Dios Padre, a tu Hijo, vamos a estar estudiando sus características para conocerlo mejor. Vamos a estudiar su existencia, su conocibilidad, que es cómo podemos conocerlo. ¿Realmente podemos conocerlo? Sus atributos, tanto incomunicables, que es algo que no podemos ser exactamente como Dios, y sus atributos comunicables, que es cómo podemos ser como Dios. Tenemos que estudiar la Trinidad, la providencia, que es el gobierno de Dios y cómo Dios gobierna. Y luego vamos a ver si llegamos a la oración, a los ángeles, a los demonios. Me gustaría llegar a la palabra de Dios, hablar de cómo es la palabra de Dios. Y es el objetivo o el resultado que estamos buscando es que podemos ser como Cristo Jesús. Queremos ser como Dios quiere que seamos. Queremos tener la mente de Cristo. Queremos tener los pensamientos de Cristo, las creencias de Cristo, las actitudes de Cristo, los valores, los compromisos de Cristo, y queremos actuar como Él actuó. Dios está trabajando para que podamos tener el querer como el hacer, pero queremos que nuestra voluntad y nuestra acción sea alineado con Él para que todo lo que somos y
nuestra parte más interior, que en la Biblia se conoce como, en una metáfora, corazón, como somos en nuestro interior, para que todo ese interior puede darle a Dios lo que Él pida, que es también el mejor estado para nosotros y que nos hace el mayor bien a nosotros. Entonces vamos a ver este tipo de preguntas. Para mí, preguntas son muy importantes porque si haces las preguntas correctas, puedes tener las respuestas correctas. Si haces las preguntas equivocadas, vas a tener respuestas equivocadas. Y estas son preguntas que aparecen, como vamos a ver, en una información de un teólogo que se llama Wayne Grudem. Entonces, queremos saber cómo es Dios en sí mismo. Queremos también saber cómo es que sabemos que realmente existe Dios. Podemos realmente conocerlo. Queremos conocer cómo Él es, cómo Él se describe, cómo Él es diferente a nosotros y cómo Dios quiere que nosotros seamos como Él es. La Trinidad, ¿cómo puede Dios ser tres personas y a la vez un solo Dios? Y la creación, ¿por qué, cómo y cuándo creó Dios el universo? En términos de la providencia, hay estas preguntas que tenemos. ¿Hasta qué punto controla Dios su creación? Y si Dios lo controla todo, ¿cómo pueden nuestras acciones tener verdadero significado? Preguntas respecto a milagros. ¿Qué son los milagros? ¿Pueden ocurrir hoy? Oración. ¿Por qué quiere Dios que oremos? ¿Cómo podemos orar efectivamente? Y todo ese mundo espiritual alrededor de nosotros. ¿Qué son los ángeles? ¿Por qué los creó Dios? ¿Qué concepto deben tener los cristianos hoy día de Satanás y los demonios? Después preguntas sobre la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Hay errores en la Biblia. ¿Pueden solamente los muy estudiosos entender correctamente a la Biblia? Porque es necesaria y es suficiente realmente para saber lo que Dios quiere que pensamos y hagamos. Entonces, esta es la agenda que vamos a trabajar: la existencia de Dios, el poder conocer a Dios, el estudio de su carácter, de sus atributos, tanto sus atributos incomunicables como sus atributos comunicables, la Trinidad, la creación, la providencia, milagros, la oración, ángeles, Satanás y los demonios, y también la teología de la palabra de Dios. Entonces, en términos de bibliografía, típicamente en grupos reformados, Berkhof es sumamente bueno y saludable. Yo tenía que leer Berkhof cuando yo hice mi curso de teología sistemática. Ahora, Berkhof trabaja muchos asuntos y los trabaja con muy buen nivel de información. Trabaja la historia, no necesariamente en cada sección los trabaja de lo más importante a lo menos importante, sino progresa hablando de la historia y a veces llegas a la cosa más clara en medio de todo lo que está desarrollando. Y por eso Berkhof es menos intuitivo, ¿sí? ¿Se entiende? Es un poquito más difícil de entender, pero es muy saludable. Entonces, por favor, espero que leen Berkhof. Yo para el primer curso que hice en el seminario era una introducción, no sé cómo se llamaba, introducción a algo. Pero el profesor nos pidió leer un libro de Grudem que se llama La Doctrina Bíblica. Es una reducción de su teología sistemática, pero básicamente es lo mismo, solo más sencillo. Los dos son su teología sistemática, que es,
Este es el fabuloso Berkhoff, que es un tesoro para todos. Pero también hay un libro de Grudem, ves que la letra es chiquitita, pero Grudem es la letra, supongo que es más grande, pero como es más grande es un poco más ancho. Pero la teología bíblica es más chiquitita. Es lo mismo, pero más reducido. Muy bueno. Entonces, Grudem, en algún momento, como era muy reconocido, fue dado la oportunidad de tener una escuela dominical en alguna iglesia. Entonces, él en ese momento preparó un montón de videos y preparó ciertas materiales de resumen como en, no sé cómo lo llaman aquí en Bolivia, esbozo, sí, sí, o sea, no escrito en narrativas, sino en viñetas y indentado y todo eso. Entonces yo dije, wow, esto es fabuloso. Entonces tomé esas y pude conseguir traducciones de ese material y vamos a estar en casi todo el tiempo que vamos a estar juntos siguiendo el desarrollo de eso. Entonces lo importante en saber eso es que Grudem, su profesor de teología sistemática, era una persona que se llama John Frame. Entonces, Grudem es súper requete reformado. No estoy completamente de acuerdo con todas sus conclusiones, pero bastante con todo. Berkhoff es fabuloso. Berkhoff es como el más viejito. Después viene John Frame y él parece, creo que, no sé dónde Grudem estudió con John Frame, creo que era en el seminario de Westminster. Pero bueno, Grudem es un regalo porque es más claro. Hay también otra organización que se llama Third Mill. Simplemente lo noto, creo que con quien estaba hablando, con alguien que dijo que había tomado cursos de Third Mill. Sí. Entonces, Third Mill es muy bueno como información de base también. Entonces, todo esto, sí, lo envié para José María, sí. Entonces, José María tiene los documentos. Puse una aclaratoria abajo que simplemente, por favor, tengan cuidado con, o sea, no tomar toda la información y decir que bueno, yo puedo tomar esto y escribir mi propio libro y después ponen un derecho de autor. Eso básicamente dice, bueno, que tomaron lo de Grudem, lo copiaron, pero el problema es que también inhabilita a personas como yo de usar la información en un curso como esto. Entonces, por favor, no hagan eso. Lo digo porque me ha pasado varias veces, tanto en el mundo secular como en el mundo de seminario, donde no me avisan y toman cosas y ponen derecho de autor y después digo, pero escribí eso gratis para ustedes, ¿por qué hacen eso? Bien. Entonces, úsanlo, por favor, úsenlo para el provecho de la iglesia. Sí, es muy saludable esta información. Entiendo que todos los días, de lunes a viernes, vamos a estar aquí. Entonces, de, no sé, 3 a 8. El sábado vuelvo a los Estados Unidos. Normalmente me gusta quedar otra semana para pasear, conocer mejor, conocer la historia, la cultura, la arquitectura. Latinoamérica es bello. Pero en este caso, como hay Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos, voy a volver para allá el sábado. Entonces, simplemente unas conclusiones. Esto no lo comuniqué, pero esto va a sonar medio raro, pero lo vivo vive. Entonces, eso es muy importante porque es lo que eres debería producirse en lo que haces. Lo vivo vive. Entonces, un gato maulla porque es gato. Sí, hace correspondiente a lo que es. Un perro ladra porque es perro.
un gato no ladra y un perro no maulla. ¿Por qué? Porque actúan de acuerdo con lo que son, ¿sí? Un pato puede creer que es gato, no es gato y no va a actuar como un gato, porque no es gato. Entonces, un cristiano, si es cristiano, necesariamente va a actuar como Cristo, porque es lo que es. ¿Me entienden? Entonces, la ortodoxia tiene que llevarse a la ortopraxia. Tiene que haber coherencia entre lo que uno es y lo que uno hace. Si uno no es de Cristo, uno actúa no de Cristo. Y si uno es de Cristo, uno actúa como Cristo. Entonces, por eso digo, ortodoxia sin ortopraxia es autodelusión. ¿Sí? Tenemos que actuar como lo que somos. Y lo que somos debe ser Cristo viviendo dentro de nosotros, dándonos el poder para la vida. Y entonces deberíamos ser motivados con la misma motivación de Cristo. Por eso estudiamos teología sistemática. Y entonces, esa imagen que Dios quería de su Hijo, inicialmente Adán, y después en su segundo Adán, que es Jesús. Esa imagen es lo que estamos tratando de reproducir a través del estudio de todo lo que es teología, incluyendo la teología sistemática. Cuando vemos los temas que van a ser un poco fuertes a veces, los temas deberían tranquilizarnos, porque Dios está diciendo yo estoy en control de todas esas cosas. Y yo como el que estoy en control, ustedes deben tener la tranquilidad que mis promesas son reales, son confiables, que yo tengo el poder para realmente cumplirlas y ya están cumplidas porque básicamente Dios quiere eso para ustedes. Ya es un hecho, es una realidad para nosotros. Entonces, debería tranquilizarnos porque dentro de toda esta información deberíamos ver el carácter de Dios, que Dios tiene buenas intenciones hacia nosotros y que quiere llenarnos y sobrepasar lejos nuestras expectativas con sus bondades. Entonces, Él mismo define nuestra estabilidad, nuestra vivencia, nuestra permanencia y nos da certeza y destino en todo lo que nos pasa, o sea, que si nos pasa buenas cosas o si nos pasan malas cosas. Ya tenemos a Cristo que es nuestro primer beneficio y realmente en Él, teniéndolo, tenemos todo. La otra cosa que vamos a seguir trabajando es la relación entre soberanía y la responsabilidad humana, porque este es un tema muy difícil de entender porque pienso que nuestros mentes limitados humanos no lo pueden entender. Podemos entender lo que dice la Biblia, pero no podemos entender cómo funciona todo junto. Voy a dar un anticipo. Vamos a leer lo que dice Grudem y después vamos a entrar en más detalle. Yo muchas veces pido a los estudiantes que ellos me colaboran en lecturas. Entonces, ¿qué dice? Tenemos decisiones, tenemos que tomar decisiones buenas que tienen resultados reales y que tienen consecuencias reales. Muy importante eso. Quiero que entiendan, eso es reformado, es en Berkhoff y también es en Grudem, ¿sí? Entonces, si solo vinieron para escuchar eso, ya está, pueden ir a sus casas felices. Es muy importante lo que dice Grudem, porque, como dice otro teólogo que se llama Ridderbos, que escribió todo un libro sobre Pablo, pero Ridderbos dice que la acción de Dios, nosotros somos receptores
receptivos por la fe de la acción de Dios en Cristo Jesús. Pero Rirvas dice que también somos activos por la fe en lo que Dios nos ha mandado. Entonces, siempre somos absolutamente receptivos, pero absolutamente activos por la fe en las dos instancias. Sí, entonces, eso es para pensar un buen rato. Bien, aquí terminamos esta parte de la introducción.